La poesía es lo más importante en la vida de este escritor polifacético, novelista, ensayista, editor, para quien la cultura no tiene fronteras, igual que sus libros, que han llegado a muchos países. Seguidor de la obra de Pío Baroja, Tolstoy, Galdós, Unamuno, Antonio Machado, ha recuperado la vida de grandes autores en libros como Las vidas de Miguel de Cervantes o Al morir Don Quijote, donde los personajes secundarios son los principales protagonistas. Entre sus obras hay que destacar Los confines, ¿Acaso una verdad?, Premio Nacional de la Crítica 1993, Los amigos del crimen perfecto, galardonada con el Premio Nadal, además de su serie de diarios Salón de Pasos Perdidos, que alimenta cada año con un nuevo ejemplar. En tus famosos diarios hablas de la realidad actual española y lo haces con cierta ironía. ¿Ya estás preparando el siguiente? ¿Nos adelantas algo? Todos los diarios son iguales, mis diarios, todos empiezan en el mismo lugar, en un momento parecido. Mi vida es muy poco interesante, ¿no? Y quizás por eso me resulta más cómodo hablar de los demás. Y todos son iguales, o sea que no puedo decir que sea distinto de los otros, será distinto y igual, no sé. ¿Por qué los publicas 5 o 6 años después de haberlos escrito? Bueno, esto sí, desde el primer momento esto fue una voluntad exacta. Es tanto esto como eludir los nombres propios. No es un libro sobre los hechos acaecidos, sino es otra cosa, es una especie de dar sentido a lo que no lo tiene. Es decir, la vida no tiene sentido, la novela sí tiene sentido. Y por tanto, el tiempo en este caso era fundamental para clarificar y para asentar las cosas. Desde que empezaron quería que hubiera una distancia como mínimo de 3, 4 y en este momento, por desgracia, yo no querría que se fuera más lejos, parece que estamos en 6 o 7 años, ¿no? El fleco de un pensamiento sombrío rozó fugaz su frente. Porque el ama que no es nada suyo puede llorar y yo, que soy de su misma sangre, no tengo lágrimas. Debería llorar yo y no ella. Los demás se pusieron de pie y no sabían si acudir a consolar a la sobrina o a entrar en el aposento donde yacía Don Quijote. Fue lo que hizo maese Nicolás Barbero, amigo de Don Quijote desde hacía más de 40 años y partidario de la lanceta. En ausencia del médico hizo la suerte él y ganó de un salto la delantera y entró y salió del mechinal en un punto. La gravedad de su rostro y las solemnes cabezadas con que se acompañó certificaron el desenlace. Siempre has defendido la lectura o la relectura del Quijote y también has sugerido que sería bueno que por fin se tradujera al castellano. El hándicap que tiene el lector en castellano con este libro es justamente que se le obliga o le obligamos a leerlo en una lengua que no es la suya, que ya no conoce, que es la lengua que es un castellano del siglo XVI, que les resulta tan ajeno a veces como una lengua extranjera. En tanto que los extranjeros, los contemporáneos nuestros, alemanes, italianos, franceses, como se les da ese libro traducido cada 20, cada 30 o a veces cada menos años, lo pueden leer en la lengua que ellos hablan y que ellos entienden. Y en ese sentido yo creo que no es nada descabellado el que alguien con una cierta sensibilidad y con un cierto respeto a la obra de Cervantes se propusiera traducirlo al castellano moderno. Estás trabajando en un libro nuevo de poemas, una pequeña novela, en tus diarios. Eres un autor incansable y muy versátil. ¿De dónde sacas tiempo para todo? ¿Cómo se crea un autor así? No, yo me canso muchísimo. Sobre todo, como decía Juan Ramón, sobre todo me canso de mí mismo. El tiempo que saca un escritor, si es un poco ordenado, da para todo eso y para muchas más cosas. Es decir, que lo normal es que si tú eres una persona organizada y no te dispersas mucho y sabes muy bien lo que quieres hacer o tienes una idea más o menos de lo que quieres hacer, porque lo que quieres hacer es aquello que más te satisface y sobre todo aquello en lo que encuentras respuestas a preguntas que te desazonan o que te inquietan y que por tanto todos los días cuando te levantas son preguntas que no están respondidas y las necesitas responder una y otra vez, y en ese sentido todo el tiempo que tengas es poco, ¿no? Y se te pasa volando. En alguna ocasión has dicho que prefieres que los lectores lleguen a tus libros despistados. ¿La inocencia es quizá la mejor lectora que nosotros mismos? Pues yo diría que sí, pero esto no solamente para mí, supongo que otros escritores también pueden contar esa experiencia. A veces tenemos los mejores lectores en lectores que vienen de otros ámbitos culturales, de otras lenguas que nos leen traducidos,
o de personas que realmente están desavisadas, que no vienen prejuiciados, que no saben si de ti dicen esto o dicen lo otro, si eres esto o eres lo otro, sino que se enfrentan como se enfrenta una persona con un libro de un autor muerto hace muchos años, ¿no? En ese aspecto yo creo que es muy importante el que el lector no prejuzgue nada, o sea, no sepa nada del autor. Pero si tienes muchos lectores que te siguen. Bueno, eso lo de muchos es, como sabes, una cosa muy relativa. Tengo unos lectores que creo que son pocos, no me parecen ni muchos ni pocos a mí, me parecen suficientes y en ese sentido doy gracias de tenerlos, ¿no? Pero no me paso contándolos. Sí, así. No, hombre, yo te lo digo como librera, estás en mis estanterías y los lectores sí, pero es que en Valladolid reclaman tus libros. Los lectores de Valladolid cuentan por 4, sí, esos cuentan por 4 y en ese sentido puede ser que tú estés un poco equivocada con eso, sí. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda de este No, agenda día. no, si yo no tengo agenda, lo que tengo es cosas que Mucho hacer, pero trabajo. mi agenda está vacía todo el día. Tienes mucho trabajo. Eso sabemos sí, que pero eres no muy agenda. organizado. Tengo trabajo que hacer, pero no agenda. Yo no soy un hombre de agenda. Aún así, gracias por habernos recibido en tu casa, todo el equipo de Silencio se lee. Gracias a vosotros y gracias al silencio. Sí. Es fundamental lo del silencio, tanto como lo de leer. Su sencillez a la hora de escribir y el amor por la lectura provocan que cada uno de los libros que dibuja sea más que un interesante relato. Los escritores del pasado estarían orgullosos de que este autor siga teniendo en cuenta la literatura de otras épocas y que sepa acercarla simple y llanamente a cada uno de nosotros.